de la insuficiencia cardíaca. Me van a corregir si estoy no estoy ubicado con la diapositiva que corresponde. Estamos ahí, ¿no? Explicar la diapositiva. Sí. Bueno, previo a esta diapositiva, hay esta donde es muy importante que tomen en cuenta que la única manera de tratar la insuficiencia cardíaca de una manera efectiva y con una proyección a disminuir la mortalidad y aumentar la sobrevida es regular el sistema neuroendocrino que se ha puesto en marcha a través del sistema simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, cuyo propósito de estos sistemas ha sido siempre promover el mejoramiento de la perfusión a nivel de los tejidos, el mejoramiento del volumen minuto, pero en realidad sabemos que es un propósito bastante interesante, daño cardíaco. Y lo hemos comprobado y se ha comprobado de que evidentemente estos sistemas que son reguladores se vuelcan en forma involuntaria contra el propio corazón, generándole un mayor esfuerzo, una mayor carga y finalmente un mayor desfallecimiento. De modo que la única forma de poder combatir la insuficiencia cardíaca es la regulación de este sistema a través de esquemas de tratamiento farmacológico que van a inhibir justamente la acción de la adrenalina, de la noradrenalina, de la angiotensina 2, de la endotelina, de la espirona, de la aldosterona, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Bueno, no sé dónde. Ahí está. Los objetivos que existen y que van orientados al cumplimiento del tratamiento de la insuficiencia cardíaca es disminuir los síntomas en reposo, mejorar la capacidad física, disminuir la necesidad de internaciones y prolongar la sobrevida. Este primer objetivo de disminuir los síntomas en reposo se está refiriendo que no tenemos que permitir que el paciente se mantenga en clase funcional 4, que sería entonces síntomas en reposo. ¿Por qué razón? Debido a que el aumento de la tensión de la pared que se produce por el excesivo estrés que genera el aumento de presiones del intracavitario, por ejemplo. Karina Donaire, le pido que apague su micrófono. Les voy a pedir que tengan un poquito más de cuidado con el micrófono. Mantengan cerrado, bloqueado su micrófono, por favor, para evitar interrupciones. Les decía de que era importante mantener al paciente fuera del estrés de pared, que significa estar en una clase funcional 4. Porque el estrés de pared, ocasionado por el aumento de presiones, por el aumento en la congestión, ya sea congestión del lado izquierdo o del lado derecho, al final va a haber un aumento de estrés ya sea en el ventrículo izquierdo o en el ventrículo derecho, pero fundamentalmente en el ventrículo izquierdo. Eso genera apoptosis y muerte celular, isquemia. Y entonces, cuando el paciente sale de ese estado de clase funcional 4, ese corazón ya no es el mismo y ha experimentado pérdida de miocitos. De modo que la recuperación posterior va a costar un poco más y cada vez va a ser peor con cada recaída que el paciente haga en clase funcional 4, en reposo. Por eso se postula como objetivo disminuir los síntomas en reposo. En otras palabras, sacarlo al paciente de la clase funcional 4 y elevarlo por lo menos a una clase funcional 3.
Mejorar la capacidad física. Bueno, evidentemente, sacarlo al paciente de la clase funcional 4 y llevarlo a la clase funcional 3 es poder hacer que el paciente comience nuevamente una actividad física reducida, de acuerdo a su clase funcional naturalmente, pero entrarlo ya a un plan de rehabilitación física con ejercicio. Ustedes saben que el ejercicio físico es rehabilitante, de modo que no hay que permitir que el paciente quede en su casa, en reposo, en la cama, en inacción. El paciente tiene que hacer actividad física regulada de acuerdo a su clase funcional, pero en el entendido de que la actividad física, repito, es rehabilitadora. Disminuir la necesidad de internaciones. Bueno, esto está ligado con el primer punto, ¿no? Al disminuir los síntomas en reposo, al estabilizarlo al paciente, sacarlo de esa clase funcional 4, todo paciente en clase funcional 4 tiene indicación de internación, partamos de ese principio. Entonces, las internaciones como que se constituyen en elementos que aumentan el deterioro miocárdico por el estrés que ya les he mencionado de pared y la apoptosis y la isquemia y la muerte celular que experimentan las unidades cada vez que experimentan un estrés parietal. Entonces, los estudios poblacionales para demostrar la eficacia de algún medicamento, para demostrar la eficacia de algún procedimiento en la insuficiencia cardíaca, justamente toman como endpoint, o sea, puntos objetivos, la menor cantidad de internaciones en el año con el uso del medicamento en ensayo. Justamente por esta razón. O sea, cualquier tipo de procedimiento que disminuya la cantidad de internaciones ya es un elemento que aumenta la sobrevida. Ya es un elemento que aumenta la sobrevida. Y finalmente, prolongar la sobrevida. ¿Cuánto es de prolongar la sobrevida? Tiene relación con los 3 objetivos anteriores, ¿no? Si yo voy a disminuir los síntomas en reposo, voy a mejorar la capacidad física con ejercicio físico y disminuir la necesidad de internaciones, pues entonces voy a prolongar la sobrevida del paciente. Y para prolongar la sobrevida del paciente, no solamente es la parte, escúcheme bien, higiénico-dietética y sacarlo al paciente de la clase funcional 4, sino también dar medicación que mejore la sobrevida. Y los medicamentos que mejoran la sobrevida y disminuyen la mortalidad son aquellos que regulan el sistema neuroendocrino que hemos mencionado. Las estrategias preventivas, múltiples y dirigidas a los factores etiológicos. Bueno, yo les mostré a ustedes una escalera en el proceso que va desde los factores de riesgo no controlados hasta una insuficiencia cardíaca refractaria, y a pesar de toda la medicación que recibe el paciente. En el primer peldaño, un poquito, yo creo que sí vale la pena. Vamos a ver un poquito para acá. Tiene que ver con esto. No sé si se acuerdan, este cuadro, insuficiencia cardíaca. En este primer estadio, en el punto A, se refiere a la presencia de factores de riesgo. No se ha generado todavía daño estructural ni daño funcional. Solamente hay presencia de factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, obesidad, enfermedad aterosclerótica que puede generarse, diabetes, síndrome metabólico, etcétera, etcétera. Pero no existe daño estructural ni funcional, de modo que no hay deterioro de la función. En el B ya ha habido un infarto previo, algún tipo de lesión estructural, el paciente ya tiene disminuida la fracción de eyección, por ejemplo, puede estar con hipertrofia ventricular, ha habido una valvulopatía asintomática, por ejemplo, que no se ha percatado todavía el médico. No existe daño estructural, pero no hay síntomas todavía. No existen síntomas. De manera que no hay cuadro de insuficiencia cardíaca. Recién en el C aparece el síndrome de insuficiencia cardíaca con la aparición de síntomas como disnea, fatiga, tolerancia reducida al ejercicio y una enfermedad cardíaca estructural con síntomas previos o actuales de insuficiencia cardíaca. Y acá el paciente entra en una etapa refractaria, seguramente por sucesivas internaciones y deterioros consecutivos que el paciente ha ido padeciendo a lo largo del tiempo, y finalmente se la dé por vía endovenosa en una unidad de cuidados intensivos. El paciente no responde
responde al tratamiento. Quiere decir que el paciente es un caso que prevención de esto, prevención de los factores de riesgo, combatir los factores de riesgo. Mucho más si el paciente ha tenido ya un evento que le ha generado daño estructural y que todavía no es sintomático desde el punto de vista clínico, pues entonces hay que seguir tratando ya el daño que se ha generado y ya los factores de riesgo que no están bien controlados. Porque una vez que empieza con síntomas de insuficiencia cardíaca, la evolución ya es inexorable y el pronóstico está ya asignado para el paciente. Quiero que entiendan esta parte que es tan importante. Volvamos un poquito adelante. Bueno. Bueno, ahí tenemos. Entonces, estrategias preventivas múltiples dirigidas a factores etiológicos de la insuficiencia cardíaca, factores determinantes de la insuficiencia cardíaca. Ahora, otro aspecto, los factores precipitantes. Manejo de los factores o causas precipitantes. ¿A qué se refieren? A que el paciente experimenta un proceso o un fenómeno que lo lleva a descompensarse. El paciente es insuficiente cardíaco, está compensado, está asintomático, pero de repente aparece una taquicardia de 180 o 200 latidos por minuto y eso le genera una descompensación. O de repente el paciente hace una neumonía, disminuye la calidad de su oxigenación, aumenta la frecuencia cardíaca y se descompensa inclusive por la fiebre que presenta. O sea, estamos hablando de causas precipitantes, descompensantes de insuficiencia cardíaca. Para esto, nosotros tenemos que percatarnos, en primer término, cuáles son estos factores precipitantes. Uno de ellos es la dieta, una dieta mal llevada con exceso de sal, por ejemplo, o el ejercicio excesivo que no está adecuado a su clase funcional. Otra podría ser que no nos hemos percatado que el paciente tiene arritmias, tiene extrasístoles ventriculares, no hemos hecho el tratamiento antiarrítmico oportuno y el paciente desarrolla una taquicardia ventricular de 180 latidos por minuto. La otra podría ser que no nos hemos percatado que el paciente tiene una estenosis de la válvula mitral, ¿no? En una embarazada sobre todo, y que al final del embarazo la mujer desarrolla un edema agudo de pulmón con insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la precaución de estudiarla adecuadamente a la persona y hemos dejado que un factor desencadenante como es la fibrilación auricular se presente al final de un embarazo y que la paciente se descompense haciendo un edema agudo de pulmón. Estamos hablando otra causa de descompensación, son los tromboembolismos pulmonares, porque no hemos tenido la precaución de darle anticoagulante a un paciente con fibrilación auricular o que tenía un aneurisma de la punta, por ejemplo, ventricular, y que el paciente acumula coágulos en esa zona, en esa formación aneurismática. Los coágulos pasan a la circulación y se genera un fenómeno embólico pulmonar que lo descompensa. De modo que tenemos que estar alertas a cualquier tipo de alteración que se constituya en un factor precipitante o desencadenante de descompensación cardíaca. Porque una cosa es la causa etiológica, la causa determinante de la insuficiencia cardíaca, y otra cosa es la causa descompensante, precipitante de insuficiencia cardíaca. Cuando nosotros tratamos a un paciente que está descompensado, lo primero que hacemos es frenar la causa precipitante. O sea, solucionar la arritmia, solucionar el fenómeno tromboembólico y en una segunda instancia tratamos la causa determinante de insuficiencia cardíaca para ver si podemos hacer algo para mejorar su pronóstico. Por lo tanto, el reconocimiento, la prevención y el tratamiento oportunos van a hacer que el paciente logre un nivel de sobrevida mayor. Hasta este punto, ¿se ha entendido? Sí. Perfecto. Bien, voy a hablar entonces este aspecto de la prevención de causas precipitantes. Evitar y tratar rápidamente las infecciones. Vacunación antigripal, antineumocócica, está por demás decirles, todo paciente con insuficiencia cardíaca, más si es un paciente senil, necesariamente tiene que estar vacunado con vacunas antibacterianas, antineumocócicas y vacunaciones para virus estacionales, el tipo ECO1, ECO2, el H1N1, y el paciente tiene que estar vacunado para evitar
que el paciente haga un proceso viral de tipo respiratorio sobre todo. Existen vacunas que duran 1 año de vigencia y hay vacunas que duran prácticamente toda la vida. Reconocer y tratar las anemias. Ustedes saben que la anemia por sí sola genera aumento de la cinética circulatoria, aumento de la frecuencia cardíaca y puede ser motivo de descompensación porque además disminuye la calidad de oxigenación tisular. Entonces, la misma insuficiencia cardíaca genera anemia, va a producir anemia y una anemia ferropénica. De modo que tenemos que tener cuidado de controlar a nuestros pacientes que estén en niveles de glóbulos rojos normales, ya sea mediante la administración de hierro y de ácido fólico. Es necesario, por lo tanto, controlar los hemogramas de los pacientes en forma periódica. Prevenir y tratar el embolismo pulmonar. Ya les dije, pueden haber condiciones que generen embolia pulmonar. Una fibrilación auricular, por ejemplo. Un aneurisma de punta, por ejemplo. Una cinética muy lenta circulatoria porque hay una insuficiencia cardíaca terminal importante. El paciente no está anticoagulado. Estos cuadros que pueden generar embolias, ya sea sistémicas o pulmonares, tienen que ser tratados con tratamiento anticoagulante permanente. No esperemos que se presente una embolia de pulmón para anticoagular al paciente. Más bien, por el contrario, evitemos la embolia de pulmón dándole un anticoagulante previo. Diagnóstico y tratamiento de arritmias como la fibrilación auricular. Además decirles, la fibrilación auricular, de hecho, es una de las arritmias más comunes en insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, este cuadro de arritmia tiene que ser prevenido para que no genere embolias mediante el uso de tratamiento anticoagulante. Enseguida vamos a hablar qué anticoagulantes podríamos utilizar. Luego, evaluar adecuadamente la prescripción de fármacos con potenciales efectos adversos sobre el corazón. Miren lo que dice la última parte. A ver, fíjense lo que dice acá. Yo les digo, cada vez tengo yo problemas con los especialistas de otras especialidades como reumatología, por ejemplo, o por ejemplo endocrinología. Pareciera que algunos especialistas lo único que saben es el tema de la especialidad que manejan y no saben de los problemas cardiológicos. Porque yo ya con bastante frecuencia encuentro a mis pacientes que están medicados con antiinflamatorios no esteroideos, con corticoides y se descompensan. Porque estos retienen líquido, inhiben la acción de prostaglandínica vasodilatadora y el paciente se descompensa. De modo que hay que tener mucho cuidado. Yo a mis pacientes les digo, cuando vayan a otro especialista por cualquier otro problema y les indique un tratamiento, ustedes avísenme si es posible que lo tomen o cómo lo tienen que tomar, o de repente yo tengo que darle diuréticos para contrarrestar la acción de la medicación que le está dando otro especialista. Esto es muy importante y mucho peor si se automedica. Evitar que el paciente se automedique, tome antigripales. Ustedes saben que los antigripales tienen sustancias simpático-miméticas que pueden producir taquicardia y que pueden producir arritmias. De modo, un simple antigripal puede descompensar al paciente. De modo que hay que decirle al paciente que nos avise, que nos comunique cualquier medicamento extra cardiológico que va a recibir. En esta diapositiva quiero mostrarles a ustedes las anormalidades fisiopatológicas que se deben corregir con el tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. Primero, tienen que formularse ustedes estas 4 preguntas y buscar si existen estos 4 elementos en el paciente en cuestión. ¿Hay aumento de la precarga y retención hidrosalina? ¿Hay aumento de la poscarga? ¿Hay activación neurohormonal y la contractilidad que puede o no estar alterada? Repito, aumento de la precarga y retención hidrosalina. Si hay aumento de precarga, me doy cuenta porque hay ingurgitación yugular, el paciente tiene aumento de presiones a nivel auricular, en el eco, hay retención hidrosalina, tiene edema periférico, tiene congestión pulmonar, pues le voy a dar diuréticos, ¿verdad? Como elemento central para disminuir esta precarga y la retención hidrosalina. Hay aumento de la poscarga, el paciente está vasocontraído y aumento de las resistencias periféricas, pues entonces le voy a dar un vasodilatador periférico para disminuir la poscarga y generar condiciones mejores de carga a nivel cardíaco para que pueda contraerse
contra una menor resistencia. Por ejemplo, ¿hay activación neurohormonal? Bueno, sí, siempre hay activación neurohormonal. El paciente está taquicárdico, el paciente ha aumentado la presión arterial, por ejemplo, por la liberación de catecolaminas. Todo lo que tengo que hacer es darle betabloqueantes a dosis muy bajas. Ya vamos a ver el esquema, cómo se encara, pero hay que frenar esta activación neurohormonal. Y la contractilidad alterada. Acá me voy a detener un minuto. Sabemos que el corazón tiene dos funciones. Una que es la de contracción y otra que es la de relajación. Se ha identificado que hay una insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, o sea que no hay trastorno de contractilidad, sino hay un problema de relajación ventricular, o sea, una falla diastólica. Y también hay una insuficiencia cardíaca con función sistólica alterada, o sea, con un trastorno de contracción. Clínicamente, los dos cuadros son similares y no hay muchas diferencias. Del punto de vista pronóstico, tampoco. De modo que no voy a poder distinguir clínicamente que si se está produciendo un trastorno de contracción o un trastorno de relajación. El tratamiento es totalmente diferente, es distinto. Si yo por error he considerado un paciente que tiene falla sistólica y en realidad tiene falla diastólica y le doy digital, pues voy a incrementar su falla diastólica por retener calcio y lo voy a embromar al paciente. Al contrario, si considero que el paciente tiene trastorno de relajación y en realidad tiene trastorno de contracción y le voy a dar un antagonista del calcio para generar relajación, lo que voy a hacer es disminuir la capacidad inotrópica de ese corazón y al paciente lo voy a fundir. De modo que tenemos que tener seguridad mediante los estudios, sobre todo el eco, si el paciente tiene falla sistólica o falla diastólica. Entonces me dirán, doctor, ¿y qué pasa si tiene las dos fallas? Si tiene falla de contracción y relajación, ¿cómo lo tratamos? Pues se da prioridad al trastorno de contracción. Se da prioridad al trastorno de contracción. Dentro del tratamiento no farmacológico, la actividad física, dijimos, es rehabilitadora. El paciente tiene que hacer una actividad física de acuerdo a su clase funcional. En la única clase funcional que no esté no está indicado la actividad física es en clase funcional 4, cuando el paciente tiene disnea de reposo. El paciente que tiene disnea de reposo tiene que estar en reposo, no puede estar haciendo rehabilitación física. A partir de la clase funcional 3, 2 y 1, los pacientes tienen que ser sometidos a una actividad física regulada de acuerdo a su clase funcional y para esto existen varios modelos, varios esquemas de tratamiento con actividad física, de rehabilitación. En la dieta, bueno, la dieta fundamentalmente tiene que estar enfocada a disminuir el consumo de sal, ¿no? Y el consumo de sal se va a disminuir en función a la clase funcional también. Si el paciente está en clase funcional 4, por ejemplo, está con disnea en reposo, prácticamente le vamos a eliminar de la dieta la sal, ¿no? Vamos a hacer un tratamiento restringido de líquidos, controlando la diuresis, que no disminuya demasiado, y controlando parámetros electrolíticos en sangre para evitar que haga desarreglos o desequilibrios electrolíticos. La dieta, si el paciente está en clase funcional 3, digamos, o 2, pues se va a reducir el consumo de sal, pero se va a mantener el consumo de sal hasta la mitad o a la tercera parte de lo que consume normalmente un individuo, es decir, 2 a 3 gramos de sal por día. Si el paciente está en clase funcional 2 a 1, pues se le va a restringir la mitad del consumo de sal al paciente y se van a promover medidas de tratamiento con fibra, sobre todo para evitar que el paciente haga estreñimiento y constipación. La constipación en el paciente es una de las causas de descompensación cardíaca. De modo que el paciente tiene que evacuar el intestino por lo menos 1 o 2 veces por día, mantenerlo en esa forma, ¿no? Sin llegar a la diarrea, naturalmente, ¿no? Sin llegar a la diarrea. Y mantenerlo al paciente, claro, nos vamos al otro lado y entramos en otro problema peor todavía. Bueno, yo quiero decirles que existen dietas para pacientes con insuficiencia cardíaca, la dieta mediterránea, la dieta DASH, existen varios tipos de dieta que yo lo dejo a ustedes, pero básicamente tiene que restringirse el consumo de sal, dar fibra al paciente y evitar en lo posible alimentos demasiado voluminosos
y más bien que coma varias veces al día. Digamos, es preferible dar pequeñas porciones repartido en 4 a 6 comidas por día, pequeñas, de pequeño volumen. Nada más. Tratamiento farmacológico. Bueno, ahí viene el tema del tratamiento farmacológico. Diuréticos, ¿no? Tenemos en un arsenal terapéutico bastante adecuado para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con función sistólica alterada. Lamentablemente, no ha habido tanta investigación para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con función diastólica, o sea, con función sistólica preservada. Pero sí ha habido tratamiento, hay varias investigaciones y muchas investigaciones para tratamiento de pacientes con falla sistólica, con falla de contracción. Yéndonos hacia arriba, hacia a los objetivos, como dice acá, aumento de la precardia, retención hidrosalina, los diuréticos son los elementos más importantes para disminuir la congestión pulmonar o la congestión sistémica. No nos olvidemos que al paciente tenemos que pesarlo, no se olviden. Ustedes le toman la talla, le toman el peso, calculan el índice de masa corporal que tiene el paciente, le tienen que medir el diámetro de la cintura para ver si tiene factor de riesgo por obesidad centrípeta. Lo tienen ustedes que, bueno, dentro de los parámetros vitales, controlar peso, talla, fundamental para ir controlando la pérdida de líquido. Eso se controla mediante el peso. El paciente no tiene que perder más escúcheme bien, el paciente no tiene que perder más del 15%, 10% de la cantidad de líquido calculado que está reteniendo. Si calculamos que el paciente está reteniendo 6 litros, esos 6 litros el paciente lo tiene que perder en 3, 4 días, no de golpe. No generar esas diuresis de 3, 4, 5 litros por día, porque lo podría descompensar al paciente del punto de vista volumétrico o del punto de vista electrolítico, que es peor porque puede entrar un cuadro de arritmia por hipocalemia y el paciente lo podemos matar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La diuresis tiene que ser progresiva, lenta, conseguir balances negativos, pero de forma progresiva. Nada más, como consejo. Tenemos diuréticos de techo intermedio, las tiacidas, diuréticos de techo alto, como es la furosemida de ASA, y los de techo bajo, ahorradores de potasio. Lo que hoy día se preconiza es la combinación de medicamentos de techo alto, por ejemplo, o tiacidas, con diuréticos ahorradores de potasio. Porque sabemos que las tiacidas y los diuréticos de ASA, como la furosemida, generan pérdida de potasio, pérdida de calcio, pérdida de sodio. Vamos a ver acá, les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, acá en este esquemita, donde tenemos acá la nefrona, la parte cortical y la parte de la médula renal, donde se encuentra la parte de los túbulos y las vías de intercambio de la nefrona. Y acá tenemos el glomérulo, el asa contorneada proximal, tenemos el asa de Henle, el tubo contorneado distal y tenemos acá el tubo colector. Bien, las tiacidas. Las tiacidas son uno de los medicamentos uno de los más utilizados, pero sobre todo cuando el paciente ya está más o menos compensado. Cuando el paciente está descompensado y se encuentra con mucha congestión, edema, disneico, es mejor utilizar los diuréticos de ASA, que son más potentes, más efectivos, que tienen un mayor efecto a medida que aumenta la dosis. En cambio, las tiacidas son de techo intermedio. No van a aumentar el efecto cuando ya alcanza un límite de dosis y ahí termina el efecto y más bien empiezan los efectos colaterales. En cambio, con los diuréticos de ASA, a medida que usted aumenta la medicación, la dosis, aumenta el efecto diurético. Pero tiene sus contras y sus partes positivas, cada uno de estos diuréticos. Las tiacidas inhiben el intercambio de cloro-sodio en el tubo distal, acá. Prácticamente en la parte ascendente del asa, pero en la región cortical, en esta parte, y en el tubo contorneado distal, las tiacidas. Inhiben el intercambio de cloro y sodio. Los ahorradores de potasio, estos ahorradores de potasio, actúan en el tubo colector, sobre todo, y en el tubo contorneado distal, inhiben la reabsorción de sodio, ¿está claro? Los ahorradores de potasio inhiben la reabsorción de sodio. Pero promueven la absorción de potasio.
promueven la absorción de potasio. Estos ahorradores de potasio ganan potasio y pierden sodio. Los diuréticos de asa actúan en el tubo contorneado, en el asa de Henle, en el asa ascendente de Henle, en la parte gruesa del asa de Henle. Los diuréticos de asa inhiben el intercambio de cloro, sodio y potasio en la porción ascendente del asa de Henle. Está claro, son los diuréticos más potentes. Como ya les decía, se logra un buen medicamento utilizando un ahorrador de potasio, ¿no? Como puede ser la espironolactona, y asociarlo a un diurético de asa como es la furosemida. También se utilizan las tiacidas, como la hidroclorotiacida, por ejemplo, o la hidroclorotiacida, la clortalidona también, para unirlo a un ahorrador de potasio, que es la amilorida. La amilorida, que es ahorrador de potasio, se une a la tiacida. O la amilorida también se puede utilizar juntamente con un diurético de asa como es la furosemida. Bueno, hay varias combinaciones donde se pretende eliminar potasio y evitar la pérdida, o sea, eliminar sodio, eliminar líquido y evitar la pérdida de potasio. Ahí tienen ustedes los diferentes tipos de diuréticos, la clasificación. Diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiacida, la más utilizada, la clortalidona. Los diuréticos de alta eficacia como la furosemida, diuréticos de asa. La torasemida también podemos poner acá, que no está acá, furosemida, torasemida. Diuréticos ahorradores de potasio, la espironolactona, la amilorida, como ya les dije, solo en asociación. Tenemos diuréticos osmóticos que ya prácticamente no utilizamos en cardiología, más en neurología, el manitol, por ejemplo, para disminuir el edema cerebral. La acetazolamida, la metazolamida, diuréticos inhibidores de la nitrasa carbónica, no utilizamos. Bueno, los más utilizados, repito acá, no son muchos, ¿eh? De las tiacidas, la hidroclorotiacida, la clortalidona. El diurético de alta eficacia, la furosemida, fundamentalmente, y como ahorrador de potasio, la espironolactona y la amilorida. Nada más. Bien. Los inhibidores de la enzima convertidora de la IECA. Aquí estamos entrando en los medicamentos que regulan al sistema neuroendocrino. Y estamos hablando de la regulación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, mediante el uso de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los IECA. Tenemos varios tipos de IECA. Fundamentalmente, el más utilizado es el enalapril, como ustedes conocen. El primero de todos fue el captopril, pero el captopril es de acción muy rápida y se utiliza en casos muy seleccionados de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y que se trata de calibrar y verificar si los IECA van a ser efectivos. Estamos hablando del primer IECA que se ha elaborado, que es el captopril. Luego vino el enalapril, el perindopril, el ramipril. Hay varios tipos de IECA. El más utilizado en nuestro medio es el enalapril. El enalapril viene en comprimidos de 5, 10, 15 y 20 miligramos. Sobre todo de 5 y 10 miligramos se utilizan más y también de 20 miligramos. ¿Cómo se utilizan los IECA? Si el paciente está hipertenso, no hay problema de darle, por ejemplo, 5 o 10 miligramos de IECA para la insuficiencia cardíaca. Si el paciente no está hipertenso y está más bien hipotenso, está con 100, 110 de frecuencia de presión arterial sistólica, está en el límite y está con hipertensión y está con insuficiencia cardíaca, está disméico y todo aquello, yo le voy a dar la mitad de 2,5 o 2,5 miligramos, nada más. Las dosis se van a incrementando progresivamente, por favor. Empezamos con 2,5 y al cabo de 15 días o 20 días le aumentamos a 5. Lo mantenemos un mes y medio con 5 y luego 7,5. Y al cabo de 2 o 3 meses, al paciente ya lo tenemos con 20 miligramos de enalapril. Esta es la manera de dar al paciente. Lógicamente, si el paciente está ya hipertenso de entrada, con una insuficiencia cardíaca, pues utilizamos dosis amplias ya con fines de hipotensión arterial y al mismo tiempo de preservar la fibra cardíaca. Ustedes me dirán, ¿por qué le voy a dar un IECA? Porque voy a contrarrestar la acción
de formación de tejido, la formación, o sea, el efecto proliferativo de la angiotensina 2, ¿no? Y de la sustancia esta, la espironolactona, la aldactone. Voy a evitar entonces el efecto proliferativo del aldactone, por una parte, y también vamos a evitar el efecto de la angiotensina 2, de la aldosterona, perdón, no la aldactona, la aldosterona. De modo que estos medicamentos, estas sustancias tienen efecto proliferativo y la única manera de contrarrestar este efecto proliferativo es mediante el uso de estas sustancias como los IECA. Luego, los bloqueantes de receptores de angiotensina 2, los ARA2, también se van a dar en dosis progresivas y poco a poco. Los beta bloqueantes, vamos a utilizar el carvedilol, el bisoprolol, con el objeto, esto del carvedilol y el bisoprolol, de frenar al sistema simpático. También vamos a dar a dosis bajas. El carvedilol vamos a empezar, por ejemplo, con una dosis de unos 125 miligramos, luego 325 miligramos, y así progresivamente hasta alcanzar una dosis de 25 miligramos o 50 miligramos en el día, al cabo de 3-4 meses, ir aumentando progresivamente. La digital, acá, hasta acá, tenemos la digital y los otros agentes inotrópicos que se pueden utilizar, pero mayormente la digital lo utilizamos. Los otros agentes por vía endovenosa se pueden utilizar en casos de insuficiencia cardíaca aguda en los ambientes de cuidados intensivos. Acá la digital por vía oral vamos a utilizar para mejorar sobre todo el pasaje de estímulos de aurícula a ventrículo cuando hay fibrilación auricular. Pero también podemos utilizar para mejorar el rendimiento de contracción ventricular, porque es un inotrópico positivo, pero generalmente no se utiliza la digital. Lo que se utiliza son los diuréticos, mejorar las resistencias periféricas, dar los beta bloqueantes y con eso ya podemos lograr que la fibra mejore en su capacidad contráctil. Si es necesario, vamos a utilizar la digital. Yo soy un poco renuente de utilizar la digital porque puede generar arritmias, puede generar fenómenos de bloqueo. Entonces tengo mucho cuidado asociar digital con beta bloqueantes porque tienen un efecto similar a nivel de los nódulos de bloquear el pasaje de estímulos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Luego tenemos la ivabradina. La ivabradina es un bloqueante de los canales IF que regulan la entrada de sodio y calcio a nivel de las células que tienen que ver con el inicio de la actividad eléctrica. Estamos hablando de las células P, del nódulo sinusal y de las células de actividad automática que tienen, o de automatismo que tienen las células del nódulo aurículo ventricular. De modo que la ivabradina lo que va a hacer es frenar la entrada de sodio y calcio y de ese modo promover una disminución de la frecuencia cardíaca, pero sin perjudicar el inotropismo cardíaco, sin perjudicar otro tipo de actividades cardíacas, únicamente disminuye la frecuencia cardíaca. Y sabemos que el paciente puede estar un poco taquicárdico con aumento de la frecuencia cardíaca y nosotros le damos ivabradina para corregir este aumento de frecuencia cardíaca sin perjudicar otro tipo de actividades del corazón como el inotropismo o como el cronotropismo. Los vasodilatadores, los nitratos y la hidralazina son vasodilatadores que se pueden utilizar en combinación para disminuir la mortalidad de la insuficiencia cardíaca, aparte de conseguir efectos que mejoren la calidad de vida del paciente, porque son vasodilatadores y disminuyen las resistencias periféricas. Van a disculpar jóvenes la interrupción.
Vamos a continuar con la clase. ¿Me escuchan bien, no? Cierto. Ya, perfecto. Les decía entonces que los vasodilatadores, como los nitratos y la hidralazina, los nitratos son vasodilatadores venosos, sobre todo, y vasodilatadores coronarios, pero también disminuyen la resistencia a nivel periférico. Y la hidralazina es un medicamento vasodilatador y promueve la diuresis. Estos medicamentos en combinación se equiparan a la combinación, por ejemplo, de los beta bloqueantes con los IECA. O sea que disminuyen la mortalidad, aumentan la sobrevida. Solamente estos medicamentos, porque después la digital, por ejemplo, y los diuréticos en general, mejoran la calidad de vida al disminuir la congestión, pero no mejoran la mortalidad. O sea, no tienen incidencia sobre el aumento de la sobrevida, solamente en la calidad de vida. En cambio, los que aumentan la sobrevida y disminuyen la mortalidad son los bloqueantes de los receptores de angiotensina 2, los IECA, los beta bloqueantes y los antagonistas de la aldosterona Creo que está claro el asunto, ¿no? Yo he visto muchos médicos, colegas, que a los pacientes con insuficiencia cardíaca los manejan con diuréticos, por ejemplo. Los manejan con diuréticos y por ahí le dan digital para mejorar la fuerza cardíaca. Y nada más. El paciente está mejor, obviamente que va a estar mejor porque aumenta la calidad de vida, aumenta la fuerza de contracción, pierde líquido, el paciente se siente más liviano, mejora su clase funcional, seguro que sí. Pero nada está haciendo el médico con mejorar la sobrevida o promover un aumento, una disminución de la mortalidad. Porque los únicos que promueven este tipo de efectos y de respuestas son los medicamentos que ya les he mencionado, que tienen incidencia sobre la mortalidad. Bien. 3 aspectos a tomar en cuenta en el tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca. Verificar si el paciente tiene riesgo de realizar o de hacer una trombosis. Por ejemplo, el paciente tiene fibrilación auricular. Ustedes saben que la fibrilación auricular, repito una vez más, es una arritmia que mantiene inactivas las orejuelas auriculares. Inactivas. Y ahí se acumula sangre, se retiene y se forman coágulos. Y estos coágulos pueden migrar a la cavidad principal auricular y luego a nivel ventricular y vehiculizarse por vía arterial o por vía de la arteria pulmonar hacia pulmón, dependiendo dónde se ubique, dónde se forme el coágulo. Y va a dar lugar a fenómenos embólicos. Por ejemplo, la presencia de un aneurisma de punta en el Chagas, que es una de las lesiones comunes de la enfermedad de Chagas, y si identificamos un aneurisma de punta, tiene que recibir tratamiento anticoagulante el paciente porque ahí asientan coágulos y además un foco arritmogénico, de modo que se tiene que prevenir dando tratamiento anticoagulante. Solamente para ponerles ejemplos y nada más. Existen otras razones, otros motivos, otras causas en insuficiencia cardíaca que requieren tratamiento anticoagulante. Si nosotros decidimos hacer tratamiento anticoagulante porque el riesgo de trombosis es alto en el paciente, podemos elegir entonces utilizar en principio heparina de bajo peso molecular. Y tenemos en heparinas de bajo peso molecular varios tipos de heparinas, la dalteparina, la enoxaparina, por ejemplo, que es la más utilizada en nuestro medio, la calciparina, por ejemplo, pero la más utilizada es la enoxaparina. Se administra, atiéndanme, primero tiene que recibir heparina antes de recibir warfarina. Estamos hablando de 2 tipos de anticoagulantes, los warfarínicos y los no warfarínicos, ¿ya? Ahí tenemos la warfarina. Las warfarinas están dentro de los anticoagulantes dicumarínicos. Un poquito me estoy entrando a la farmacología. Y dentro de los dicumarínicos tenemos el acenocumarol y la warfarina. Repito, los dicumarínicos tenemos el acenocumarol y la warfarina. Pero fuera de estos medicamentos tenemos los no warfarínicos, como el apixaban, el rivaroxaban, el dabigatran. Ya vamos a ver, he hecho un cuadrito para que vean ustedes. Pero cuando se va a utilizar warfarina, que es el anticoagulante más barato que tenemos en el comercio, porque cada comprimido vale como 2 pesos aproximadamente. En cambio,
el Rivaroxaban, cada comprimido vale 20, 25 pesos. Y la gente a veces no está dispuesta a gastar 25 pesos en su anticoagulación todos los días. De modo que yo sigo utilizando en la mayoría de mis pacientes la warfarina. Pero ¿cómo tengo que utilizar la warfarina? Primero le tengo que dar heparina enoxaparina. No puedo dar directamente el anticoagulante warfarínico porque puedo provocar un cuadro de trombosis. En las primeras dosis sin protección heparínica, la warfarina puede tener un efecto protrombogénico. Así que hay que tener mucho cuidado con el uso de la warfarina. Primero, enoxaparina. Y le voy a dar enoxaparina a razón de 1 miligramo kilo peso cada 12 horas por vía subcutánea e inyección durante 5 días. Y al tercer día de dar la heparina, voy a empezar con la warfarina a dosis bajas, por ejemplo, 2,5 o 5 miligramos por día, y voy regulando de acuerdo al INR los resultados del laboratorio de coagulación, donde el INR, que es la razón internacional normalizada, ustedes ya deben conocer algunos, voy a utilizar la warfarina entonces de acuerdo al INR. El INR normal de nosotros, sin anticoagulación, es 1. Al paciente, por ejemplo, que tiene fibrilación auricular, lo que voy a mantener entre 1.8 a 2.5 de INR. Y para eso voy a ir cada 15 días o cada mes regulando la dosis del medicamento para lograr una dosis que mantenga al paciente en un INR de 1.8 a 2.5. Creo que se ha entendido el tema. O sea, primero heparina, luego heparina con warfarina y finalmente warfarina para el mantenimiento de la anticoagulación a largo plazo. Quisiera mostrarles esto. A ver, vamos a ver si está acá. Acá tienen ustedes. Los anticoagulantes no warfarínicos, los que quieran utilizar. Tenemos el dabigatran, el Rivaroxaban. El más utilizado de todos es este medicamento. El Rivaroxaban, que lo tenemos, y el apixaban. Son estos dos que tenemos en nuestro medio, acá en Sucre. El Rivaroxaban, claro, olvídense del nombre comercial, no hay varios comerciales. Por ejemplo, en Sucre hay el Xarelto, etcétera, etcétera. El Rivaroax, hay varios nombres. El Rivaroxaban se utiliza a razón de 20 miligramos cada 24 horas, o sea, 20 miligramos durante un día, o sea, cada día 20 miligramos durante 15 días. Después de 15 días, bajamos la dosis a 15 miligramos por día y ese va a ser el tratamiento de mantenimiento. ¿Qué ventaja tiene el Rivaroxaban o el apixaban, por ejemplo, que estas son las dosis del apixaban? 5 miligramos cada 12 horas inicial durante unos 3-4 días y luego 2,5 cada 12 horas de mantenimiento. Estos dos. La ventaja es de que no requiere tratamiento, no requiere control de laboratorio. No requiere control de laboratorio. Son dosis fijas, son dosis determinadas. No es lo mismo que la warfarina, que tengo que ir regulando la dosis de acuerdo a los resultados del INR. Acá no. Acá no necesito hacer ese tipo de control. Pero son sumamente caros en relación a la warfarina. ¿Qué hacen estos inhibidores del factor 10 activado? Está claro, es a ese nivel donde van a actuar el Rivaroxaban y el apixaban. Nada más. Ahora me voy a dedicar a borrar un poquito. Sacar esto. Ahora sí. A ver. Bien. Creo que más o menos se ha entendido el tema de la anticoagulación. La antiagregación. Si el paciente no puede ser anticoagulado o no requiere anticoagulación, pero requiere cierto grado de protección antiagregante plaquetaria, que es un grado menor, digamos, del tratamiento antitrombótico, no es tan fuerte como la anticoagulación, entonces voy a utilizar antiagregantes plaquetarios. Ustedes saben que la aspirina es el primer antiagregante plaquetario que se ha creado con finalidades de analgésico. Bayer creó la aspirina con el fin de contribuir con un analgésico, pero en realidad resultó ser el mejor antiagregante plaquetario de la historia. Que si la aspirina hubiera sido creada como antiagregante plaquetario en los casos de infarto, por ejemplo, si lo hubiera creado con ese propósito, cada comprimido hubiera costado por lo menos 40 pesos. Por lo menos 40 pesos. Y sabemos que una aspirina no vale más de 20 centavos o bueno, menos de 50 centavos. Pero justamente no fue creado como antiagregante plaquetario, fue creado como analgésico. Ustedes saben muy bien. Y entonces luego descubrieron el efecto antiplaquetario y actualmente se utiliza en cardiología mucho la aspirina. Ya vamos a ver su uso.
Como antiagregación plaquetaria, vamos a remontarnos un poquito a un cuadrito que tengo acá. Bien. A ver, vamos a ver acá. Ahí tienen ustedes. Tenemos diferentes tipos de antiagregantes plaquetarios. El más utilizado, ácido acetil salicílico o aspirina, que es un inhibidor de la ciclooxigenasa. ¿Y cómo se administra? 100 miligramos, los estudios que se han hecho hasta ahora, se han hecho con dosis de entre 70 a 120, 130 hasta 150 miligramos. El uso es de 100 miligramos promedio, 100 miligramos por día, que es una aspirineta de niños, y que algunos vienen con recubrimiento para el estómago para evitar irritación gástrica, como es el caso de la cardioaspirina, por ejemplo. Bueno, el asunto es utilizar 100 miligramos por día, si el paciente requiere antiagregación. ¿Qué cuadros requieren antiagregación? El tema está ahí. Pacientes que no pueden recibir anticoagulación, pacientes que tienen factores de riesgo, pacientes que han hecho un infarto, pacientes que tienen algún tipo de condición protrombótica, pero que no es candidato para una anticoagulación completa. Todos estos pacientes necesitan tratamiento antiagregante plaquetario. Luego tenemos el inhibidor de la fosfodiesterasa, que es el dipiridamol, que ya no se utiliza mucho como antiagregante plaquetario. Luego tenemos los inhibidores de receptores, como los inhibidores de los receptores de ADP, la adenosín difosfato. Tenemos la ticlopidina, el clopidogrel y el prasugrel. De estos, el más utilizado, estimados jóvenes, es el clopidogrel, que existe acá en Sucre, el clopidogrel 75 miligramos por día, que se puede dar en lugar de la aspirina en caso de que haya intolerancia gástrica a la aspirina. Clopidogrel. Luego tenemos los antagonistas de la glucoproteína 2B3A a nivel plaquetario, que la eptifibatide, el tirofiban y la axibimab. Estos tres no se utilizan de forma rutinaria. Estos se utilizan en casos de tratamiento, por ejemplo, de angioplastía, cuando se ha colocado algún stent, alguna malla, qué sé yo, a nivel endovascular. Sí se utilizan estos antiagregantes plaquetarios que son mucho más fuertes, pero en la rutina diaria para tratamiento antiagregante clínico de rutina no se utilizan los antagonistas de la GP2B3A. Se utiliza el ácido acetilsalicílico o el clopidogrel. Ni siquiera se utiliza el prasugrel. El prasugrel también se utiliza en algunos casos cuando el paciente no puede recibir tratamiento anticoagulante y entonces vamos a utilizar el prasugrel. Nada más. Bien, finalmente, antiarrítmicos. Si el paciente es candidato a recibir antiarrítmicos porque tiene alguna condición, tiene arritmias, entonces vamos a nosotros valorar. Una pauta quiero darles a ustedes. El tratamiento antiarrítmico se da cuando existe trastorno estructural, cuando se ha demostrado que existe una dilatación cardíaca, una dilatación auricular, cuando existe infarto, cuando ha habido algún problema estructural como una valvulopatía y existen arritmias, entonces vamos a utilizar los antiarrítmicos. Cuando no existe daño estructural, pues no vamos a utilizar de larga mano los antiarrítmicos, vamos a estudiar primero al paciente. Bueno, si el paciente tiene una condición de riesgo, de arritmia y de muerte súbita, como tener, por ejemplo, taquicardias ventriculares sostenidas, tener una taquicardia polimorfa o extrasístoles ventriculares polimorfas, por ejemplo, vamos a dar antiarrítmicos. Y entre los antiarrítmicos tenemos acá toda una serie en esta clasificación de Baumann y Williams del 92, se siguen manteniendo. Aquí hemos incorporado algunos antiarrítmicos modernos, pero los antiarrítmicos se dividen en 4 grupos y hasta 5 grupos. Tenemos el grupo 1A, 1B, 1C. Y estos son bloqueantes de los canales del sodio y reducen la velocidad de ascenso de la fase 0 del potencial de acción. Luego los de fase 2 son bloqueantes de los receptores beta, son beta bloqueantes. Los 3 son bloqueantes de los canales del potasio, como la amiodarona, que es muy utilizado en nuestro medio. Y en clase 4, antagonistas de los canales del calcio. Ahí tenemos el verapamil, el litacén, para promover un aumento de la relajación, mejoramiento de la relajación, por ejemplo. Y luego tenemos los otros, como la atropina, la digoxina, que también es considerado antiarrítmico, la ivabradina, que ya lo mencioné, que son bloqueantes IF, de los canales IF, para disminuir la frecuencia cardíaca, la ranolacina también, que es un nuevo antiarrítmico, y el vernacalant, que son otros antiarrítmicos que yo los voy a describir en la próxima clase. Hemos cumplido la hora y me parece que es
momento de despedirnos, estimados alumnos. Nos quedamos en esta clasificación de entes rítmicos que vale la pena repasarlo por lo menos un poquito para que tengan una idea qué tipo de ente rítmico tenemos en nuestro medio y cuál es la forma de utilizarlos. Vamos a salir a sala. Muy bien. Salimos a sala. Yo espero que, a ver, van a perdonar, creo que estuve bloqueado con la cámara bloqueada, me parece que pasó la segunda parte, no sé, no me di cuenta. Qué barbaridad. Y nadie me dijo nada. Bueno, así, doctor, su cámara, como yo les en broma a ustedes, ¿no? La cámara. El chat. No, pucha, yo pensé que estaba con la cámara. Bueno, espero que lo que hemos visto ahora les sirva a ustedes a futuro y que, bueno, cualquier duda que tengan me la puedan manifestar, me puedan comentar para que yo pueda responder a sus interrogantes, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Yo voy a tratar de terminar la clase, toda vez que tengamos clase, terminar 10 minutos antes, ya para que podamos contestar preguntas sobre el tema que se ha presentado. Creo que vale la pena. No es fácil este tema de insuficiencia cardíaca, es muy importante y mucho más el tratamiento que estamos enfocando, los objetivos que estamos viendo y, bueno, el uso que hay que darle a los fármacos es muy importante. Con una sola cosa me quedo. Hay dos tipos de insuficiencia cardíaca, con función sistólica preservada y con función sistólica alterada. Nada más tener en cuenta eso, buscar esto en el paciente. Porque el tratamiento es totalmente diferente. La clínica es similar, el pronóstico es similar. O sea, no hay diferencia, pero en el manejo son totalmente diferentes. Muy bien, jóvenes, que tengan un lindo día, que tengan un lindo fin de semana, disfruten, cuídense. Y nos vemos entonces la próxima clase. Un abrazo para todos. Chao, chicos, que estén bien. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.